Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Núñez, yo soy médico de la Universidad de Santander de Colombia. Gracias por la invitación. Vamos hoy a hablar sobre las herramientas digitales y el uso de la inteligencia artificial en la investigación en salud. Como primer paso, vamos a hablar del conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés como autora yo de esta presentación. Ahora, en la segunda diapositiva vamos a empezar a hablar sobre la investigación digital, que ahorita es un auge actualmente. Toda la parte digital y la inteligencia artificial llegó para quedarse definitivamente. Hay que darle pues un uso con mesura para combinar nuestros pensamientos integrados del cerebro con la inteligencia que es un poco más objetiva. Quise iniciar con una imagen en el que se expresa, en el que nos permite comprender todo de una forma más simple. Acá tenemos el ser humano que con todas sus partes y el cerebro puede generar pensamientos un poco más integrados que la parte robótica, que es la que ahora estamos viendo. Nos rodea un montón de herramientas, de problemas, de barreras que, sabiéndolas integrar con las, valga la redundancia, con las herramientas que ahora tenemos, que antes estas no existían, podemos llegar a lograr que estas ideas, que serían la representación de la investigación, se puedan resolver y se pueda tanto formular un problema como hacer la metodología, que es el paso de este problema a los resultados. Bueno, acordemos que la medicina pues nuevamente ahora es más investigativa, todos los días salen artículos, todos los días salen nuevas actualizaciones, y eso es lo importante de saber llevar el paso de estos nuevos avances. Entonces ahora yo quiero mostrarles como otra cara de la investigación. Generalmente nosotros al hablarnos de investigación casi siempre nos abrumamos porque la investigación tiene muchas ramas, debemos tener unas bases que son bastantes o unos cimientos sólidos para poder arrancar una investigación. A veces cuando vamos a hacer un proyecto de investigación, al encontrarnos en una página en blanco no sabemos cómo iniciar. Me dicen: doctora, ¿cómo inicio la formulación del problema? ¿Por dónde? Inicio primero con los objetivos o la metodología. Entonces debemos tener unos conocimientos base para poder continuar paso a paso, y todo así como en la medicina que nos manejamos por algoritmos, por guías, en la investigación también hay guías, que hay pasos que nos ayudan a formular mejor todo, disminuir el rango de error, los sesgos y llegar más fácil a los resultados. Entonces quiero dejarle como mi objetivo ahora es dejarles como otra cara de la investigación y dejarles unas herramientas que ahora se encuentran, que a veces por desconocimiento no las usamos y podemos no optimizar tanto el tiempo, tanto la información encontrada. Entonces este es mi objetivo el día de hoy. Vamos a iniciar con unos tips para una vista más simple de la investigación. Quiero simplificar esta investigación para ustedes, para los estudiantes que están en el curso, y siempre recalcarles que a medida que avanza el tiempo la investigación es mucho más importante, es mucho más tomada en cuenta y es para lo que nosotros trabajamos y para poder ayudar tanto a la población como al avance pues, de la medicina y de la ciencia. Entonces vamos a ver las etapas de la búsqueda bibliográfica, ¿sí? No vamos a ver cada paso a paso que vemos en metodología de la investigación, sino son como ideas claves, ideas o tips para tener una mejor formulación de esto, tener mejor también de la delimitación de la información y entre otras cosas que ya vamos a ir viendo. Entonces tenemos la pregunta de investigación. Acordémonos que toda investigación inicia con una idea, con una formulación del problema. ¿Sí? Esa formulación del problema o esa idea puede surgir ya sea en nuestra práctica diaria, mientras estamos en consulta, mientras estamos haciendo una ronda médica, mientras estamos en alguna rotación, de cualquier enfermedad que nosotros veamos que es una enfermedad o muy prevalente, que no encontramos, que el paciente es reconsultante, algún problema que no logremos resolver. Acordemos que también en la medicina debe haber una innovación. Entonces no quiere decir que todo lo que nosotros investigamos sea nuevo, sino que
porque, por ejemplo, si vamos a investigar sobre la hipertensión arterial, investigar sobre un punto que tal vez no en el estado del arte, es decir, en la información actual, no tenga tanta profundidad, porque, por ejemplo, la investigación cambia con el tiempo. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, todas las investigaciones de COVID eran importantes, todas salían a la luz y marcaban bastante importancia porque era la pandemia y todo lo que hacíamos era nuevo. Si comparamos en ese momento, en el 2020 más o menos, o cuando inició la pandemia, a una investigación que se haga por ahora de COVID actualmente ya no cobra la misma importancia. Entonces, por eso tenemos que estudiar antes el ámbito sobre la idea que tenemos, a ver si en realidad sí es innovador o si tiene la importancia que ahorita la ciencia necesita. Entonces, para hacer la pregunta de investigación, hay un acrónimo que es muy útil, que lo podemos recordar siempre para poder nosotros hacer una formulación del problema y que en la pregunta se encuentre todo lo que necesitamos y todo lo que el comité nos va a exigir y nos va a requerir para una aprobación de esta, ya sea la propuesta de investigación, ya sea pues la investigación como tal. Entonces, el acrónimo es PICO. La P es de paciente que vamos a estudiar, ya sean pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, ya sean gestantes, población en riesgo, ya sea por alguna limitación, población psiquiátrica. Después tenemos la I de intervención. ¿Qué vamos a estudiar? Si vamos a estudiar un fármaco, si vamos a estudiar pues el efecto de si vamos a estudiar factores de riesgo, qué es lo que vamos a estudiar en estos pacientes. La C de comparación, si vamos a comparar algún medicamento con otro medicamento, si vamos a comparar un medicamento con el efecto placebo, si vamos o si no vamos a hacer comparación, se puede suprimir la C, no hay ningún problema, no es que toda se tenga que cumplir, pero es para tener una idea más ordenada de todo pues en nuestra mente. Luego tenemos la O, que la O son de resultados, entonces, ¿qué vamos a medir? Si vamos a medir mortalidad, si vamos a medir morbilidad, si vamos a medir calidad de vida, si vamos a medir la mejoría de los síntomas frente a algún medicamento. Entonces, prácticamente es el acrónimo que tenemos que tener en la mente al nosotros enfrentarnos a un problema. Acordemos que lo primero que se formula es la pregunta de investigación. Una vez nosotros tengamos la pregunta de investigación, podemos empezar a hacer como las ramas del árbol. Hagamos que la pregunta de investigación es como la raíz de la investigación y podemos empezar a hacer las ramas. ¿Cuáles son las ramas? Después de la formulación del problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los objetivos del problema, la hipótesis, y ya después teniendo esto vamos a hacer la metodología, que la metodología es como un camino. La pregunta es el inicio del camino. La metodología es toda la carretera que nos va a llevar desde el inicio hasta el final, que son los resultados. Entonces es el método todo que vamos a seguir ordenadamente para llegar a los resultados. Entonces, por eso todo tiene que ir muy bien formulado y debemos tener como una idea más ordenada en nuestra mente para no abrumarnos, porque ahora hay mucha información también. Entonces, las tecnologías y las herramientas tienen tanto un pro como un contra. Un pro porque nos pueden ayudar a facilitar mucho nuestro trabajo, podemos hacer las cosas más rápido, encontrar información más valiosa haciendo una adecuada búsqueda. Y un contra porque también hay mucha información en internet, entonces ahí sale a la luz el término que ahora se apoda como infoxicación. Infoxicación es que hay mucha información en internet y a veces si no hacemos una búsqueda adecuada no sabemos ni filtrar la información que en realidad es importante, tomamos artículos que no son importantes, que no tienen evidencia científica, o a veces perdemos la búsqueda que podríamos hacer en 1 hora, perdemos 6 horas haciendo la búsqueda si no sabemos delimitar adecuadamente la información. Entonces, eso es lo que principalmente quiero que les quede claro de esta exposición. Una vez nosotros tengamos la formulación del problema, tenemos que convertir esa formulación del problema en un lenguaje documental. ¿Qué es el lenguaje documental? Es el lenguaje para que nos entiendan todas las bases de datos que están los artículos científicos donde se publica a nivel global. Este lenguaje documental está representado por 2 términos, que son los descriptores en salud, que es la lengua española, y los términos MES, que esos términos MES son principalmente de PubMed. Los primeros que salieron fueron los términos MES, luego posteriormente
se generaron los descriptores en salud. Entonces, es muy fácil, el acceso a esto es por cualquier web, ya sea por Google o por la web que nosotros utilicemos. En el link escribimos descriptores en salud y ya ahorita vamos a ver paso a paso cómo realizamos la búsqueda. Entonces, ¿por qué es importante convertir ese lenguaje documental? Porque a partir de estos descriptores en salud, estos son palabras de títulos de temas médicos con los cuales se indexan cada tema. Un ejemplo, ya ahorita vamos a ver bien detalladamente, pero un ejemplo es, por ejemplo, la hipertensión arterial es un descriptor en salud. Si utilizamos, por ejemplo, alteraciones de la presión arterial, no nos van a salir específicamente lo que estamos buscando y vamos a perder más tiempo y no va a ser una adecuada limitación de la información. Después de eso vamos a ver los operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos que nosotros utilizamos? Son los conectores entre dos descriptores. Es decir, si vos queremos buscar, por ejemplo, tendinopatía y entensopatía. Si queremos conectar dos descriptores, se pueden utilizar estos. ¿Esto sirve para qué? Para delimitar más la búsqueda y ser más específicos con los que queremos buscar. Entonces, tenemos que tener a veces en cuenta que el uso de y, ejemplo, and, hay que ser hay que tener bastante precaución con esto porque el y significa, por ejemplo, si colocamos tendinopatía y entensopatía, significa que ambos términos, es decir, tienen que estar en un artículo. No quiere decir uno u otro, no. El artículo tiene que hablar de los dos términos. Entonces, por esto, si utilizamos mucho el operador booleano y, puede ser muy restrictivo y nos puede generar que se pierda bastante información. Entonces, hay que hacer un adecuado uso de estos operadores. Son muy útiles, pero hay que utilizarlos con precaución y con mesura. Entonces, ahora, como les decía, vamos a hablar sobre los descriptores en ciencias de salud. Esta es la página, la web que les hablaba. Están los descriptores. Entonces, un ejemplo, vamos a utilizar en este ejemplo el cáncer de próstata. En el lenguaje coloquial que nosotros nos comunicamos entre colegas médicos es cáncer de próstata, ¿cierto? En el lenguaje documental no se encuentra como cáncer de próstata, sino como neoplasia prostática. Acá nos va a mostrar bastantes descriptores, debemos adaptar el que más se adecue a nuestra búsqueda. ¿Sí? Entonces nos va a ofrecer tanto el descriptor en español como en portugués como en inglés. Lo ideal es que busquemos en inglés y en español, que no nos restringamos, no hacemos tanta restricción del idioma para no perder información pues valiosa. Vamos acá ya buscamos en la web, se ingresa en Google, escribimos descriptores en salud y nos va a aparecer el link. En el link ingresamos, escribimos en el buscador cáncer de próstata y ya cliqueamos en buscar y nos va a aparecer esto. Entonces, una vez hacemos esto, una de las metabases que es más importante para la búsqueda va a ser PubMed, ¿sí? Que tiene una indexación de muchas revistas y revistas que tienen alto impacto, que son de los primeros cuartiles y que son actualizadas generalmente. Acá al ingresar a la interfase de PubMed, nos vamos a ir a la base de datos de los términos MES. Clicamos acá y nos va a aparecer ya vamos a ir a esta interfaz. Entonces, colocamos el descriptor en salud, recuerdan que era en inglés, lo colocamos y ya nos va a desplegar como una búsqueda de términos. Vamos a seleccionar el que también más adecue con nuestra búsqueda, porque nosotros solo somos los investigadores que vamos a saber qué es lo que estamos buscando. Entonces, seleccionamos ya el que más se adecue, nos va a ofrecer también diferentes opciones posteriormente en los resultados de la búsqueda y acá nos va a ofrecer también una definición de lo que estamos buscando. También vamos a seleccionar el que más se adecue, vamos a ignorar los términos que son superfluos para nuestra investigación y clicamos en neoplasia prostática, que en este caso es el que más se adecua a lo que estamos buscando en el ejemplo. Ya una vez
nosotros seleccionemos este tema que vamos a buscar sobre la neoplasia prostática, se nos va a ofrecer abajo una lista de subheadings que son como subtítulos que delimitan más la búsqueda o nos va a hacer más énfasis en nuestra búsqueda si queremos concentrarnos en eso. Por ejemplo, si en la neoplasia prostática quiero investigar yo sobre la clasificación del tipo de neoplasias prostáticas que hay, sobre diagnósticos, sobre cuál es la fisiopatología, cómo entender la inmunología, la genética, la etiopatología, todo eso, vamos a seleccionar también pues el subheading que nosotros consideremos o que queramos buscar. Sí, también hay que pues tener bastante mesura con esto porque si seleccionamos muchos subheadings la búsqueda va a ser muy restrictiva. Entonces, siempre debemos utilizar todo eso con mesura, tanto los operadores booleanos como estas subclasificaciones. Acá quiero de esta diapositiva que les quede muy claro que es algo vital y clave para la búsqueda, son restringir al tema principal de los términos MES. ¿Qué significa esto? Que en el artículo que nosotros, o los artículos que nos va a ofrecer como resultados de nuestra búsqueda, en estos artículos el tema principal va a ser cáncer de próstata. ¿Sí? Si no cliqueamos o si no seleccionamos este ítems en los artículos que nos va a dar como búsqueda, entonces puede ser que la palabra cáncer de próstata aparezca en metodología, en resultados, pero no es el tema. Es decir, puede ser que el artículo sea de un cáncer primario, ya sea en pulmón, cerebro, y que aparezca la palabra cáncer de próstata en alguna parte, pero no hablen como tal de eso. Entonces, ¿qué nos va a hacer esto? Perder tiempo, abrumarnos con tanta información, nos va a aparecer muchos artículos y no va a ser una adecuada delimitación de la información, porque la idea es hacer un canal adecuado para ahorrar tiempo, para hacer una búsqueda eficaz y para tener pues artículos de alta calidad. Entonces, hacemos clic ya en restringir al tema principal y tenemos que agregar esos subheadings a la caja de búsqueda. La caja de búsqueda es la que vamos a encontrar en la parte superior izquierda. Entonces, al hacer clic principal 1, después vamos a añadir al generador de búsqueda para que se agregue acá en esta caja de búsqueda. Si vamos a utilizar algún operador booleano, podemos agregar lo que está al lado de añadir generar búsqueda, como en este ejemplo que vemos, y también le damos agregar a la caja, al generador de la búsqueda. Luego vamos a clicar ya en buscar en PubMed y nos va a ofrecer ya la búsqueda. Entonces acá nos van a aparecer los resultados de nuestro algoritmo de búsqueda que tenemos y vemos acá el número que nos aparece de artículos, 136.426 resultados de artículos. Son bastantes, ¿cierto? Para leerlos no vamos a tener ningún tiempo para analizar todos estos artículos. Tenemos que delimitar más la búsqueda. ¿Qué es delimitar más la búsqueda? Ser un poco más específicos con lo que estamos buscando para disminuir este número de artículos. Entonces, ¿cómo delimitamos la búsqueda? Está con el tipo de estudio epidemiológico, año de aplicación que queremos. Entonces, un ejemplo, el tipo de estudio epidemiológico, vamos a hacer ahora, que es una de las que tiene mayor confiabilidad y mayor impacto científico, una revisión sistemática con metaanálisis. Queremos hacer eso. Entonces, no solo vamos a revisar revisiones sistemáticas anteriores con metaanálisis o con ensayos clínicos aleatorizados, sino que las que están publicadas, sino también tenemos que buscar aquellos que puedan ir redireccionados de una forma errónea, es decir, o que sean publicados en otra parte, o que hayan sido publicados con otros temas. Entonces seleccionamos el tipo de estudio epidemiológico que queremos, el año de publicación es muy importante también. Entonces acordémonos que en medicina, como les decía al inicio, cada día van saliendo cosas nuevas, cada mes y cada año se van publicando nuevas guías que tenemos que estar en una actualización constante para no quedarnos obsoletos.
Entonces, desde qué intervalo de tiempo se considera obsolescencia en la medicina? A partir de 5 años. Un artículo mayor a 5 años de antigüedad ya es obsoleto para la medicina. Entonces, por eso siempre vamos a buscar que los artículos sean máximo 5 años y ya en algo más grave serían 10, pero lo aceptable serían 5 años. Entonces, si nos fijamos acá que al seleccionar que es el texto completo, que sean solo metaanálisis y que sean de 5 años, disminuyen de 136.426 a 745 artículos. Entonces veamos que es bastante importante esta disminución. Ya no vamos a tener que analizar a ver si tomamos para la investigación 136 sino 746. De esto es importante tomar lo que es el resumen. Con el resumen vemos si generalmente en el resumen vemos si este artículo nos va a servir para nuestra investigación o no. La idea es ir construyendo como una base de datos y fijándonos cuáles nos van a servir para hacer una filtración y ya, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas hay un método de Prisma que es el que se ofrece principal investigación, tiene su algoritmo. Entonces, por eso tenemos que introducirnos y sumergirnos en cada tipo de investigación. En el Prisma seleccionamos una serie de artículos y vamos filtrando según si están duplicados y no, que eso ya es otro tema que vamos a tratar en otra sesión. Pero vemos acá lo que quiero que les quede muy claro es la delimitación de la búsqueda. Entonces, delimitación de la búsqueda, ¿qué tenemos? Primero vamos a formular el problema. El problema con alguna idea que se nos ocurra o que nosotros queramos investigar, hacemos el acrónimo PICO. Después del acrónimo PICO tenemos que convertir eso en el lenguaje documental, que son con los términos descriptores en salud y los términos MES, que es tan fácil como ingresar en la web y buscar según en el buscador, en la barra buscadora, colocamos la enfermedad que queremos investigar y ya él nos va a decir el descriptor en salud. Luego con esos descriptores pueden buscar tanto en PubMed como en otras también, en otras metabases, en el Cielo, en Scopus, no solo en PubMed. Solo que pues PubMed es como la más confiable actualmente. Todo lo que se ha publicado en PubMed es de alta calidad y de alta confiabilidad para la parte de la ciencia y de alto impacto. Entonces, después de convertir en el lenguaje documental, hacemos la búsqueda sistematizada. Siempre es muy importante, acuérdense, de seleccionar el principal término MES y ya una vez hacemos la delimitación, que es el tipo de estudio, año de publicación, si queremos que el término esté completo o no esté completo. Bueno, entonces esto es como un recorderis de lo que ya hemos visto. Ahora vamos a ver los errores habituales al hacer la búsqueda bibliográfica. ¿Cuáles son los errores habituales? Entonces, el primero es utilizar frases cortas. Cuando no delimitamos bien la búsqueda y utilizamos una palabra que no sea clave, una palabra muy corta, que solo sea una palabra, nos va a generar una búsqueda muy extensa que nos va a hacer tanto perder información, de pronto tomar artículos que sean superfluos o información superflua para nuestra investigación y nos va a hacer más exhaustiva esta búsqueda, más exhaustiva y menos eficiente. El segundo ítem sería incluir artículos solo gratuitos. Al incluir artículos gratuitos solamente podemos perder mucha información valiosa que a veces otros artículos que no son muy costosos nos puede aportar mayor evidencia científica. Y no tener clara la pregunta de investigación. Si desde el inicio no tenemos claros los pasos que vamos a seguir, toda la investigación va a tener mayores sesgos, menos información de alta calidad, menos información confiable. Entonces tenemos que partir de algo que esté bien formulado para que el resto de la investigación quede de una forma adecuada. Ahora, esto ya era la parte de la delimitación de la información y la búsqueda, que eso es principal para construir la base de toda investigación, ya sea una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta.
Entonces, esas eran como las herramientas digitales. Ahora vamos a ver los gestores bibliográficos. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Antes, cuando yo estaba como iniciando la carrera, esto no existía. Antes nos tocaba hacer las investigaciones, por ejemplo, un proyecto de grado que nos tocaba hacer, si tiene más de 60, 70 páginas, nos tocaba hacer todo manual, si nos decían normas APA, normas Vancouver, nos tocaba hacer cada norma de forma manual, nos tocaba hacer cada cita y cada referencia de forma manual, fijándonos si primero iba el apellido, si primero iba el año, cómo se citaba en cada norma. Ahora con la tecnología y con la inteligencia artificial, todo esto lo hace la tecnología. Por ejemplo, si en la página 20 nosotros íbamos en las normas Vancouver, íbamos en la cita 16 y teníamos antes que cambiar una cita, teníamos que nosotros manualmente teníamos que cambiar la enumeración manual. Ahora el gestor lo hace todo. Si nosotros cambiamos una cita en el medio, él automáticamente va a modificar toda la numeración que viene posteriormente. Entonces es algo que facilita mucho la vida, facilita mucho la investigación y es algo que está en la web, está gratis y puede ser de uso abierto. Entonces, un gestor bibliográfico es un programa informático que es de una red abierta. Hay bastantes tipos de gestores bibliográficos, nos permite recopilar, ordenar, insertar citas, almacenarlas, crear carpetas, compartirlas con otros compañeros, podemos hacer coautorías de investigación con otros compañeros que estén ya sea en nuestro país, en otro país, nos permite compartir esto, nos permiten insertar citas manuales de páginas web, de PDFs, nos permite modificarlas. Bueno, aparte de eso, también podemos hacer nuevas citas y también podemos eliminarlas. Eso nos los permite hacer en distintos editores como Word, como Google. Entonces es multifuncional, pueden ser gratis, pueden ser pagos. Los principales son Zotero. Zotero es el que más se usa. Mendeley, BibTeX. BibTeX se utiliza mucho para la parte del cálculo. En salud no es tan utilizado. Y los permite hacer diferentes tipos de estilos de citación, ya sean con normas Vancouver o normas APA. Entonces vamos a ver el primer gestor bibliográfico. En este es el que vamos a profundizar más porque es el que más se utiliza, es el más fácil de usar, es gratis y es muy útil. Después vamos a ver Mendeley ya como para terminar y ya los otros de BibTeX no lo vamos a utilizar en medicina, casi no se usa en la salud porque es muy de números y de cálculos que en medicina casi no realizamos. Entonces vamos a Zotero. Zotero es el gestor bibliográfico, es gratuito, es el más utilizado, tiene 2 versiones, de escritorio y de la web. Este nos permite compartir también con los coautores las citas, nos permite escribir en grupo artículos. Recomiendan utilizar los equipos de acceso público porque puede quedar abierta nuestra sesión de Zotero y pues pueden acceder a esta otras personas que no son de nuestro agrado, de nuestro interés, que accedan. Es el más sencillo, es el más completo de usar, se puede sincronizar, nos permite recopilar, nos permite ordenar, etiquetar las citas bibliográficas. Es el único que se conecta con la interfaz web y nosotros al acceder en una página web podemos solo con un clic ya copia la cita y esta nos las va a reflejar en Word o en el editor que nosotros estemos utilizando. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Nos permite, como ya les decía, ordenar por palabras clave, crear referencias en Google Docs, también nos permite utilizarlo. Este es el link, el que tenemos en la parte inferior izquierda, el link para descargar Zotero. Entonces, Zotero se encuentra, puede ser web o de escritorio, generalmente se utiliza utilizar del escritorio porque es más cómodo y ofrece un mejor cubrimiento. Entonces, en Google accedemos y escribimos Zotero y nos va a mostrar en la página web cómo descargarlo. Este es el link igualmente que les va a quedar en la parte inferior izquierda. Entonces, vemos las funcionalidades de Zotero.
nos permite citar documentos genéricos, nos permite citar documentos con identificación, ya sean pues más científicos, con DOI, de PubMed, con PubMed ID. También PDFs, también nos permite citar páginas web, videos, citas manuales, y nos permite también editar las citas bibliográficas, ordenarlas de carpeta en carpeta si estamos haciendo diferentes investigaciones. Nos permite crear una carpeta con diferentes nombres, o múltiples carpetas, perdón, con diferentes nombres, y podemos ir citando al tiempo y él nos va preguntando en qué carpeta queremos ubicarlo. Entonces acá les traigo una disposición más o menos de cómo nos va a reflejar Zotero en nuestro escritorio. Entonces vemos que en la parte derecha está la biblioteca. Si por ejemplo yo estoy haciendo diferentes proyectos, está el anteproyecto de la UDEA, puedo ir buscando en la interfaz documentos de eso y puedo ir citando y le selecciono que los guarde en anteproyecto. A su vez también puedo ir guardando cosas en la carpeta de trabajo 2 de comité científico, y él me va guardando de forma simultánea, y es bastante útil y no hay ningún problema en hacerlo de forma simultánea. En la parte del centro nos va a mostrar el título de cada artículo. Entonces si seleccionamos el título de los artículos, al seleccionarlo nos muestra la información de ese artículo. Entonces si es un libro, si es un artículo científico, si es una página web, si es un video, él nos va a mostrar todo eso allí. Esta es como nos va a aparecer. Bueno, entonces acá ya vamos a ver un ejemplo al estar en la interfaz. Entonces una vez ya hayamos accedido y descargado Zotero, nos va a aparecer, cuando vamos a hacer una búsqueda, nos va a aparecer como ya les voy a mostrar en el ejemplo. Entonces, como Zotero ya al estar descargado en nuestro computador o en nuestra laptop, él ya se va a sincronizar directamente con las interfaces que nosotros utilizamos para buscar en Internet, ya sea Mozilla, ya sea Google. Entonces nosotros, en este caso es Google Chrome, este ejemplo. Entonces, al nosotros acceder a PubMed, como por ejemplo vamos a seguir con el mismo ejemplo que veníamos con neoplasia prostática, al seleccionar un artículo, vemos que al seleccionar cualquier artículo nos va a aparecer de esta forma en la interfaz. Entonces acá estoy para Google y vemos que en la parte superior izquierda nos va a aparecer un icono de una hoja. En ese icono vamos a clicar, vemos que dice guardar en Zotero. Le vamos a dar clic para recopilar la bibliografía. Al darle clic se nos va a desplegar nos va a salir desplegado este recuadro nuevo que dice guardando acá es donde les digo que se puede seleccionar de forma diferente las carpetas. Entonces vemos que acá TFM, es decir, la del trabajo final de grado, entonces podemos guardar ahí. Si tenemos otra carpeta, le damos clic en la flecha hacia abajo y nos va a desplegar las diferentes carpetas. Ahí seleccionamos en qué carpeta queremos guardarlo. Entonces, una vez después de esto, ya tenemos guardado el artículo, ¿cierto? Nos vamos ya al editor, en este caso es el Word. Entonces, al editor, una vez estemos escribiendo, ya añadiendo el texto, en la página que está en blanco, vamos a hablar acá de cáncer de próstata, vemos que en la misma barra de herramientas de Word nos va a aparecer en la parte superior, nos aparece una ventanita que dice Zotero. Esto va a aparecer una vez ya instalemos Zotero en nuestro computador. Acá ya cuando nosotros en la parte del texto donde queramos insertar la cita bibliográfica, nos vamos a ir a presionar Zotero y vamos a darle clic en añadir la pestaña. Entonces, en añadir la citación le damos clic. Al nosotros cliquear en esta parte, Zotero nos va a preguntar en qué norma queremos citar, ya sea en Vancouver, en NAPA. Entonces seleccionamos en salud, la más frecuente que se utiliza es Vancouver. Entonces por eso les hice el ejemplo con Vancouver y ya le clicamos en OK, ¿cierto? Entonces al clicar en OK,
nos va a aparecer esta barra de búsqueda que es roja con una Z que es el icono de Zotero y vamos a colocar la palabra clave. Un ejemplo acá, yo inicio a colocar próstata. Al escribir pros ya me despliega una escalera de búsqueda y al desplegar esa escalera de búsqueda ya me muestra el artículo que yo cité, impacto del cáncer de próstata en la familia, ¿cierto? Entonces es el mismo artículo, podemos ver acá que es el mismo y ya nos aparece la cita realizada. Clicamos el artículo que nosotros queremos citar y al clicar ya le damos enter y nos va a aparecer la cita como vemos acá abajo. Ya aparece citado allí esa parte. ¿Cómo hacemos ya? Así podemos insertar cada cita a medida del texto. El ejemplo que les decía es que, por ejemplo, tengo cáncer de próstata, voy en la página 6 y voy en la cita número 20. Pero yo quiero en la página 3 agregar nuevo texto, entonces, pero este nuevo texto va a venir de un artículo nuevo. Entonces, ya en la página 6 no iría en la cita 20, sino en la cita 21. Y en la página 3 yo voy en la cita 10, entonces al añadir ahí una cita, el resto de citas tienen que cambiar la secuencia de numeración. Esto lo hace solo. Al momento nosotros de añadir en la página 3 la nueva información que queremos y la nueva cita, este paso que yo les acabo de decir, automáticamente las citas que se encuentran inferiores a esta, se cambia la numeración sola y de forma automática. Entonces es algo que nos ahorra mucho tiempo. Y ya para añadir la referencia bibliográfica al final pues, del proyecto, de la investigación que estemos haciendo, ahí mismo al lado de añadir la citación aparece añadir o editar la bibliografía. Entonces vamos a clicar ahí en añadir bibliografía. Al añadir bibliografía le damos enter y nos van a aparecer. Acá solo nos aparece una porque solo realizamos una cita. Nos va a aparecer ya la cita en Normas Vancouver porque fue la que seleccionamos al inicio. Si hemos hecho 60 citas bibliográficas al transcurrir toda la investigación, nos van a aparecer nuestras 60 referencias bibliográficas que hemos hecho. Bueno, entonces esto es más o menos este es el gestor bibliográfico de Zotero. Es muy útil para utilizar para cualquier investigación, para compartir referencias bibliográficas, para nosotros tener almacenados las referencias o las citas que nos consideramos importantes. Entonces, les recomiendo utilizarlos mucho, es muy útil. Ahora vamos a ver el otro gestor bibliográfico que es Mendeley. Es una combinación entre el gestor bibliográfico y también se utiliza como una red social para los investigadores. Entonces se utiliza para interaccionar de forma internacional casi siempre con investigadores de otros países. Por ejemplo, si yo estoy en Colombia, en Venezuela, si estoy en Argentina, puedo interaccionar con investigadores de España, de Alemania. Entonces eso nos permite ampliar nuestro ámbito social en la investigación. Puede ser gratis, una versión gratis, una versión que es paga, es propiedad del Saber, es único, es el único que hace las estadísticas de los autores, cuántos, más o menos la eficiencia de cada uno. Y es un poco más complicado de usar y está en la versión de inglés. Este es el link del acceso. Entonces, esto es lo que les tenía más o menos por gestores bibliográficos. Nuevamente, el que más se utiliza pues es Zotero. Es bastante útil, es fácil de usar y tiene un coste-beneficio pues más adecuado. Bueno, entonces ya esto eran las herramientas que les tenía para hoy, para facilitarles los métodos de búsqueda, para tener un pensamiento un poco más ordenado de forma metódica, haciendo todo metódicamente y repitiendo las cosas se facilita mucho todo. Ya una vez agarremos práctica, ya la investigación no va a parecer tan complicada como parece al inicio.
Bueno, entonces yo entiendo que la investigación a veces tenemos muchas barreras, como tenemos barreras siempre en nuestra vida, en nuestro ámbito social, diario, clínico, nosotros tenemos que estar en una constante resolución de problemas y así mismo es con la investigación, pero teniendo nosotros los caminos adecuados, teniendo las herramientas adecuadas y las bases adecuadas, podemos lograr cualquier objetivo. Entonces, ya terminando con esta frase, con los conocimientos precisos y necesarios, cualquier barrera en nuestra mente es superable. Gracias.